So welcome very much, Dr. Marta Jerez San Bertin. I'm going to be sharing the text that she's going to be speaking. This is very good in the minute. Can we all see that? Can we see the sharing? Yes. Yeah, perfect. Okay, Marta, tienes el flor para ti, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Ok. Buen día, buenas tardes. La doctora Hilda Fernández Álvarez me invitó a disertar en la Cansalón sobre el superego en la clínica. Muy agradecida, Hilda, por esta invitación, como también a la Cansalón y por la traducción al inglés de Juan Luis de la Mora. Espero no sea posible entendernos a pesar de la barrera del idioma. 1. Introducción. ¿Qué del super yo? Trataré este tema desde mis hipótesis y mi experiencia clínica en torno a la cuestión del super yo y su posible abordaje desde la clínica. Destaco primero mi concepción del super yo siguiendo a Freud y Lacan. El super yo vocifera y comanda insensatamente desde lo más íntimo de la subjetividad, en complicidad con lo más estruendoso y ensordecedor del malestar de la cultura que, desde los más media, vigila y vocifera hacia aquello que complota contra ti, goza, jouir. Lo cual conduce irremediablemente a penar de más, como dice Lacan en el seminario 11. El super yo, como imperativo de goce, jouir, obliga a penar de más. Y es que oír es obedecer, y agregará Lacan para penar de más. Mis investigaciones sobre el super yo en Freud y Lacan me llevan a concluir que dicha instancia no solo avasalla al supuesto dominio del yo y a las ingeniosamente cifradas formaciones del inconsciente, sino que comanda insensatamente e impele al goce, jouir, siempre más allá del principio del placer. El super yo es uno de los nombres del inconsciente, su cara más terrible, pero vinculado al ello. Porque no se trata del inconsciente que puede ser descifrado como un saber no sabido, sino que se trata del inconsciente vinculado a la pulsión de muerte, a lo no ligado, a la ley insensata que coacciona al sujeto y lo empuja al autocastigo. La paradoja que Freud descubre es que cuanto más trata el sujeto de satisfacer las exigencias del superyo, más cruel se torna el superyo y pide de manera insaciable más sacrificios, con lo que potencia más y más la culpa. Los actos de fracaso como imperativos de goce y como penar de más a los que precipita el superyo obstaculizan la clínica psicoanalítica. Al mismo tiempo, el recurso para atemperar y negociar con la feroz instancia compete y corresponde al deseo
inconsciente, tal su coartada. Desde allí, desde el deseo, se sostiene la clínica psicoanalítica para desbaratar el avance de las voces del superyo que pueden producir el desvanecimiento del sujeto. Por ello, sostengo que solo apelando a la clínica del deseo es posible abordar al espinoso superyo. Pero, ¿qué hacemos en la clínica con el superyo? Porque el superyo no deja de irrumpir en la subjetividad y, por tanto, en nuestra práctica clínica. Respondo sobre esto. Las hostigantes voces de los imperativos del superyo tienen múltiples consecuencias observables que recorren de un extremo a otro la experiencia clínica bajo diferentes nombres. Fracaso, reacción terapéutica negativa, culpas, suicidio, sueños de angustia, sueños autopunitivos, pesadillas, delirio de ser notado en paranoia, delirio de insignificancia en melancolía, hiperculpabilidad en obsesión, sometimiento sacrificial en histeria, satisfacción masoquista en perversión, necesidad de castigo, humor negro, etc. Pero, fundamentalmente, revés del deseo. Plantear al superyo como lo opuesto al deseo inconsciente permite centrar la cuestión de la relación de los imperativos del superyo con la clínica psicoanalítica. Y es que la clínica psicoanalítica está del lado del deseo y por ello se enfatiza en transferencia, lo cual da la verdadera orientación a la dirección de la cura en neurosis o al tratamiento posible en psicosis. Y el superyo siempre hace obstáculo al deseo desde el imperativo de goce. Deseo inconsciente y transferencia, soportes fundamentales de la clínica psicoanalítica. Pero, ¿qué del superyo? Desecho de las formaciones del inconsciente y revés del deseo. ¿Cómo plantear en la clínica una instancia que, precisamente, atenta contra el inconsciente estructurado como un lenguaje, por tanto, contra el lazo social y, por tanto, obstruye la transferencia? La clínica psicoanalítica encuentra en el deseo su resorte para negociar con la feroz instancia, para atemperar su incidencia. El superyo se sitúa en el campo del goce, jouissance, y es contrario al funcionamiento del deseo. De este modo, se produce un cambio ético respecto a la clínica que advierte sobre el peligro que supone que el analista encarne la voz del superyo y empuje al analizante hacia un supuesto ideal que lo destruye. La propuesta de Lacan en el seminario 7 de la ética es la necesaria alianza con el deseo para contrarrestar las feroces voces del superyo. ¿A qué apelar para abordar esto en la clínica? A la paradojal formulación freudiana de la doble herencia que recibe el superyo, heredero del hecho
y heredero el complejo de Edipo, de los cuales surge a la vez un ramillete de paradojas que es preciso destacar. Es en esta doble herencia donde, a mi entender, se sitúa la ruta para trabajar esas paradojas del superyo en sus diversas versiones. Y es esa ruta la que habrá que recorrer desde el campo del deseo inconsciente. El texto de Freud, El yo y el ello, de 1923, es una estación de relevo para la indagación del superyo. Indagación en la que el superyo alcanza su nominación y una clara posición estructurante en el aparato psíquico. Hay allí una formulación paradojal, dos consecuencias opuestas de una misma premisa son verdaderas, lógica borrosa o lógica de las paradojas. Y Freud sabrá obtener de ellas importantes hallazgos teóricos clínicos y una brújula para la clínica. De esas paradojas quiero destacar las siguientes. Por favor, si podemos poner gráfico 1. Sí, un segundito. Sí, sí. Pongamos esta. ¿Esta? Sí. ¿Se ve? Not yet. Not yet? Okay. Un segundito. Share this one. Ya. Bien, gracias. Del lado del eco del ello, los sueños punitorios y las pesadillas, los murmullos incomprensibles, la angustia desbordante, anguish, y la voz inasible como objeto A. Aquí te voy a interrumpir para traducir esa parte. Sí. On these paradoxes, I would like to highlight the following. On the side of the echo of the id, the punitive dreams and nightmares, the incomprehensible murmurings, the overflowing anxiety, and the ungraspable voice as object to malignant motion. Yeah. Puede seguir. Del lado del On the side of the echo of the Oedipus complex and closer to the sire, the dream as the guardian of sleep, the injunctions, the anxiety of the moral conscience, and the voice of conscience, critical motion. Lo repito para los que están escuchando en español. Vale. Del lado del eco del Edipo y más próximo al deseo, el sueño como guardián del dormir. Déjalo un poquito al gráfico. Sí. Los mandatos, la angustia de la conciencia moral y la voz de la conciencia. Moción crítica. Destaco. Lo tienen ahí al gráfico. Del lado del eco del ello, los sueños punitorios y las pesadillas, diferenciado del sueño como guardián del dormir del lado del eco del Edipo. No sé si quieres repetirlo. Creo que esto ya lo había leído, ¿no? Ahora yo lo reitero. Y yo lo reitero. Okay. These echoes have given rise to endless polemics and to a series we could call the series of buts. Hilda, creo que lo que Marta quiere es que repitas lo que ella dijo, solo como comparando una columna con una columna en cada línea. Es que eso ya lo había leído, pero lo vuelvo. Okay, I'm going to repeat it again. Yeah, on the side of the echo of the id, the punitive dreams and nightmares, the incomprehensible murmurings, the overflowing anxiety, and the ungraspable voice as object. No, Hilda, lo que... ¿Quieres que lo traduzca yo? Hazlo. Va. So Marta just wants to highlight each line in the two columns. So in the echo of the id, we have punitive dreams, nightmares,
And on the side of the echo of the Oedipus complex, we have dreams as a guardian of sleep. Listo, Marta, puedes continuar si quieres. Entonces, destaco. Del lado del eco del ello, los sueños punitorios y las pesadillas, diferenciados del sueño como guardián del dormir, del lado del eco del Edipo. Del lado del eco del ello, los murmullos incomprensibles, diferenciados de los mandatos, del lado del eco del Edipo. Del lado del eco del ello, la angustia desbordante, anguish, diferenciado de la angustia de la conciencia moral del lado del eco del Edipo. Del lado del eco del ello, la voz inasible como objeto A, diferenciada de la conciencia moral del lado del eco del Edipo. Finalmente, del lado del eco del ello, la emoción maligna, diferenciada de la emoción crítica del lado del eco del Edipo. So again, she's contrasting the left column with the right column. On the left echo of the Id, we have incomprehensible mumblings, while in contrast with the echo of the Oedipus complex, we have mandates or injunctions. On the left side, we have overflowing anxiety. On the right side, we have moral consciousness anxiety. On the echo of the Id, we have ungraspable voice as a semblance of object A. On the echo of the Oedipus complex, we have the voice of moral consciousness. In sum, on the left side, echo of the Id, we have malignant motion, while in the right side, echo of the Oedipus complex, we have critical motion. Bien. Listo, Marta. ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Sí. Bien. Ubicamos el texto en inglés entonces. Ok, entonces vamos a detener esta y compartimos la siguiente. The superego in the clinic. Sure. Listo. Bien. Estos ecos han suscitado interminables polémicas y una serie que podríamos llamar de los pero. El superyo es heredero del ello, pero ¿y el Edipo? El superyo es inconsciente, pero ¿y su rebeldía pulsional? El superyo es un mandato incomprensible, pero puede convertirse en mandamiento. Entonces, nuevamente te molesto por el último gráfico. No, no hay ningún problema. Vamos con la siguiente. ¿Listo? Ahí Lo está. que se resuelve, si es posible leerlas siempre apoyándose en banda de Moebius. Dos caras del superego, heredero del ello y heredero del Edipo, que se puede pasar de un lado a otro inmediatamente. Bien, listo, ya está. So taking support in the Mobius strip or the Mobius band, we have two faces of the superego as a paradox. On the one side, we have the superego as heir of the Id, and on the other side, we have the superego as heir of the Oedipus complex. And because it is a Mobius band, we can go from one face to the other without any mediation. Perfect. And finally, we go back to the text. Thank you. Thank you. Armo un contrapunto paradojal entre eco del ello como imperativo de goce con el eco del Edipo, posible de vincular con la trama del deseo. Tomo esta línea desde la clínica para contraponer los sueños punitorios y los murmullos incomprensibles, la angustia, anguish, desbordante,
y la voz inasible como semblante del objeto A como eco del ello, versus el sueño como guardián de dormir, los mandatos, la angustia de la conciencia moral y la voz de la conciencia del lado del eco del Edipo. Del lado del eco del ello está lo real del superyo y la censura que destruye los hilos lógicos de la cadena asociativa. El superyo, como eco del ello, es rebelde al inconsciente y transita, rompiendo, carcomiendo sus formaciones. El superyo incide recortando el discurso, interrumpiendo el discurso. Bien. 2. El superyo en la clínica. Sueños punitorios, censura y voz. Recurro a la clínica para ejemplificar esto en los sueños de angustia o sueños punitorios. También a Freud y a mi práctica clínica. Tomo el magnífico sueño de los servicios del amor que Freud expone en la interpretación de los sueños. Sueño transmitido a Freud por su discípula Hermine von Hug-Helmuth en 1915. Freud lo incluye en el capítulo 4, la desfiguración onírica, y luego en la 9ª conferencia, Introducción del psicoanálisis, la censura onírica. El sueño de los servicios del amor, dice Freud, es un sueño sobre los servicios realizados por amor. Es decir, servicios no remunerados. Pero el término sugiere también otra interpretación. Servicios de puta. El sueño de los servicios del amor se caracteriza fundamentalmente por la emergencia de murmullos incomprensibles que cortan su trama ideativa y sus hilos lógicos, desbaratando los típicos recursos del enmascaramiento del sueño, metáfora y metonimia, desplazamiento y condensación. Freud considera que la censura onírica es comparable a la censura postal, pues elimina los pasajes que requieren impugnación y rechazo, tal como lo hace el superyo. La soñante es una amable viuda culta y pulcra de 50 años, que tiene un hijo en servicio activo en la guerra, 1914-1918, y en él piensa noche y día, hasta en sueños. Esta viuda de un oficial del ejército relata un sueño en el que ofrece sus patrióticos servicios sexuales a todo el ejército, aunque resalta en el sueño, sobre todo, el ofrecimiento de los servicios del amor a un joven soldado. Pero el texto del sueño de la paciente es inesperadamente interrumpido, cortado y desfigurado por incomprensibles murmullos. Justo ahí donde se revelaría el goce, jouissance, vinculado sin duda a la degradación de la vida erótica en la intersección entre la santa y la puta. Pero también referiría a un goce, jouissance, incestuoso de la viuda con su joven hijo que está en la guerra, lo que resulta más que punible para la soñante. Los murmullos desfiguran el mensaje, aunque sin destrozarlo totalmente,
Por lo tanto, la preservación del reposo y la cobertura de la angustia están semi-resguardados, pero al borde, a punto de su ruptura. Por eso no se trata de una pesadilla, sino más bien de un sueño de angustia, anguish. El sueño es el siguiente, cito: yo y muchas otras mujeres y muchachas jóvenes de Viena estamos dispuestas a murmullo. Los soldados, tropa y oficiales sin distinción. Fin de la cita. Que eso mismo fue comprendido rectamente por todos los presentes, se lo muestran los gestos en parte turbados y en parte maliciosos de los oficiales. La dama prosigue, cito: yo sé que nuestra decisión suena sorprendente, pero es de lo más seria. Nadie pregunta al soldado en el campo de batalla si quiere o no morir. Fin de la cita. Sigue un penoso silencio de varios minutos. El capitán médico al que se dirige le rodea la cintura con su brazo y dice, cito: noble señora, suponga usted el caso, de hecho se llegaría a murmullos. Ella se desprende de su brazo pensando, es igual que los otros, y replica, mi Dios, soy una mujer anciana y quizás nunca he de llegar a esa situación. Además, tendría que respetarse una condición, considerar la edad, no sea que una mujer mayor, murmullo, con un mozo jovencito sería terrible. El capitán médico le indica que se dirija al segundo piso para encontrar al médico jefe por una escalera de caracol, de hierro, estrechísima. Mientras asciende, oye decir a un oficial, es una decisión colosal. No importa que sea una joven o una vieja, mis respetos. Con el sentimiento de cumplir su deber, ella trepa por una escalera interminable. Fin del sueño. El soñante, luego de su relato, juzga y condena al sueño como si supiera interpretar, dice Freud. Dijo sobre él, cito, y con cosas tan abominables y estúpidas sueña una mujer de 50 años que de día y de noche no piensa en otra cosa que en su hijo. Fin de la cita. Freud considera que, cito, los dichos oníricos omitidos, encubiertos por un murmullo, se sacrificaron a una censura y que solo en raras oportunidades se manifiesta la censura tan desembosadamente como en este sueño de los servicios del amor. En 3 lugares el contenido está borrado y los dichos en que se insertan estas lagunas son interrumpidos por un murmullo, una voz allí donde puede aparecer algo prohibido y de mucho goce. Jouissance. Fin de la cita. Este sueño de los servicios del amor de Freud es paradigma y modelo de otros sueños en los cuales un murmullo incomprensible, un murmullo indistinto que borra y suprime el texto, dice Freud, corroe y rompe en parte el texto, cortándose
la circulación del deseo inconsciente y el enmarcamiento que éste permite, lo que puede provocar a veces un despertar angustiado, pesadillas y, en suma, la interrupción del dormir. Un verdadero revés a la función del sueño, que es ser el guardián del dormir. En tal caso, no hay disfraz ni enmascaramiento de la pulsión, sino disolución de la palabra, es decir, imperativo del superyo, agujero de lo simbólico y punto incomprendido de la ley, como dice Lacan, que puede producir una buena dosis de angustia, anguish, traumática y riesgo de desaparición del sujeto. En tal caso, el sueño deja de ser guardián del dormir y deseo inconsciente. Se convierte en sueño autopunitivo como incidencia del superyo y eco del ello, eco de la voz que atenta contra el sueño como formación del inconsciente del lado del deseo. Pero Freud agrega en la conferencia número 9 de 1915, La censura onírica, algo muy interesante y que Lacan recupera luego en los seminarios 2 y 6, cuando relaciona la censura con el superyo y la voz como semblante de objeto A. Dice Freud, cito, espero que no tomen ustedes la expresión de manera demasiado antropomórfica y no se represente al censor del sueño como un hombrecillo riguroso o un espíritu que moraría en una celda del cerebro y desplegaría allí su oficio, pero tampoco de manera demasiado localizadora, de suerte que pensaran en un centro cerebral del que partiría una influencia censuradora de esa índole, que cesaría con el deterioro o la ablación de ese centro. Fin de la cita. Este censor del sueño, que corta la trama ideativa o la cadena significante, será para Lacan, desde 1959, el seminario 6, el objeto voz como semblante de objeto A y eco pulsional del ello. Ese censor que causa la censura como ruptura del discurso. Lamentablemente, no puede extirparse, sí enmascararse por las vías del recubrimiento significante, del velo de la cadena significante, vía regia del deseo inconsciente. El censor es la voz como semblante de objeto A, núcleo del superyo, y la censura es su efecto, el discurso recortado como voces del superyo. Se destacan en ese sueño de los servicios del amor los murmullos incomprensibles, lo punitorio, la angustia, anguish, y la voz inasible como semblante del objeto A, allí donde se disuelve la trama ideativa como resultado del eco del ello. Diferenciado del sueño como guardián del dormir, los mandatos reconocidos desde el autorreproche, la angustia de la conciencia moral y la voz de la conciencia, mucho más pacificante del lado del eco del Edipo y más próximo al deseo. Freud, en la 9ª conferencia sobre la censura onírica, propone negociar
en esta línea para trabajar lo inasible y no capturable del superyo, lo que a su vez retoma en el yo y el ello, donde se ocupa de la cuestión del abuso y sus vicisitudes al tratar la cuestión del Hor-Cap, el casquete auditivo. Doy ahora ejemplos desde mi experiencia clínica. Desde mi práctica clínica, puedo a su vez testimoniar relatos de sueños en la línea de murmullos incomprensibles que cortan la trama ideativa, que borra o corta el texto del sueño, realizado por niños en análisis que destacan el acecho del imperativo del superyo allí donde se produce la emergencia de algún goce, jouissance, que hace penar de más a esos niños. Uno de ellos, un niño de 12 años, relata que habiendo preparado su trabajo práctico para llevarlo a la escuela, tiene un sueño que casi lo despierta, un sueño de angustia, anguish, sin duda, pues veía desconsolado en su sueño cómo, cito, la maqueta del hospital de emergencia, preparado con tanto entusiasmo y esfuerzo, se desarmaba en el sueño como si fuera un líquido que avanzara sobre él para corroerlo y desarmarlo. Fin de la cita. Se despertó con mucha inquietud. Relata luego que hizo la maqueta de un hospital de emergencia pensando en la inminente internación de su hermanito menor aquejado de leucemia. Se jugaba allí, por un lado, el amor por su hermano menor, pero también el goce, jouissance, y la intrusión fraterna de rivalidad con ese hermanito, como también su propio temor a tener leucemia, que lo amenazaba en sus fantasías de autocastigo por anhelar la muerte del hermanito. Doy otro ejemplo desde mi práctica clínica. Un paciente adulto me relata, no sin angustia, que terminada de escribir su tesis doctoral, tuvo un sueño muy angustiante en el cual su ordenador, su computadora, de pronto borraba en un segundo todo el escrito de su tesis, de la cual no había hecho respaldo. Quedaban como restos en la pantalla una montañita de letras desparramadas. Asoció luego sobre ese sueño que mientras escribía la tesis temía hacerse alguna trampa para no lograr el doctorado, a pesar que era muy importante ese logro para dejar de depender económicamente de su padre. Y es que para este paciente doctorarse implicaba ir más allá del padre, una herejía imperdonable para él, porque podía liberarse fácilmente del fantasma parricida con este logro. Su doctorado implicaba de allí la amenaza del superyo, que amenazaba dejarlo sin respaldo. 3. Coartadas al superyo en la clínica. La premisa lacaniana, solo el amor permite al goce condescender al deseo, del seminario 10 de la angustia, anguish, sesión del 13 del 3 de 1963, ofrece pistas para indagar las
coartadas al superyo en la clínica e incursionar desde allí por las alternativas para enfrentar al arsenal superyoico. De alguna manera, podemos esperar que allí donde el superyo estaba, el deseo pueda advenir, pero es preciso advertir que eso no siempre es posible y es muy importante no hacer de esta alternativa un nuevo imperativo del superyo. He querido resaltar esta cuestión de las paradojas del superyo en Freud y Lacan para demostrar que en dichas paradojas en el eco del ello está el escollo y el obstáculo al abordaje del superyo en la clínica que atenta contra el entramado significante por la intrusión de lo real, de la voz como semblante de objeto A, pero que también esas mismas paradojas, desde el eco del Edipo, podemos rescatar lo que hace posible el enmascaramiento de la pulsión por el anudamiento de lo simbólico y lo imaginario que posibilita, vía el discurso, el encubrimiento del significante de lo real para hacer posible la escucha analítica y, sobre todo, hacer posible al sujeto, al analizante, hacerse escuchar sin renunciar a su demanda. Porque no podemos olvidar que, como dice Lacan, cuando la demanda se acalla, emerge el goce pulsional, el objeto voz como semblante del objeto A y la intrusión del superyo. Es preciso, entonces, no claudicar en el trabajo del sostenimiento de la demanda por el camino del deseo inconsciente y la transferencia, a pesar de la insistencia del goce. Bien, termino aquí la primera parte. Podemos ir ahora a la segunda parte. A la segunda parte vamos, que está el clinical case. ¿La estamos viendo? Sí, Sí, va. bien. Fragmento de un caso clínico. Del eco del ello en pesadillas al eco del Edipo en un sueño de realización de deseo. Refiero a un momento crucial del análisis de una mujer joven cuya respuesta al deseo del otro se ubica en histeria. Me propongo dar cuenta de las razones por las cuales privilegié un trayecto en desmedro de otro, en la dirección de la cura, ante los riesgos de la intrusión superyoica por lo que atravesó la analizante. Resaltaré previamente algunas referencias complementarias que me parecen importantes para el seguimiento del caso. A. La joven llega al análisis presentándose como dispersa, con dificultades para concentrarse en su trabajo y con la expresión, cito, soy un sapo de otro pozo. Fin de la cita. Acentúa la queja por su soledad, su tristeza y mala aventura en el amor. B. En el inicio del análisis, el síntoma producido en transferencia es un leve vértigo, temor a caer, tambalearse. C. A partir de ese síntoma analítico, relata una fobia de su niñez, fobia a los sapos y sapitos que están en todos lados. De la analizante. La analizante es la mayor de 3 hermanos.
comparte la profesión con uno de ellos y con su padre. Alrededor de este, al que ama y reconoce deberle todo lo que tiene y es, construye, según sus palabras, el eje de su vida. El lema en su profesión es: levántate y lúcete. Palabra con la que su padre la incitaba en la infancia a recitar y tocar la guitarra para eventuales invitados, aunque admite que solo lo hacía para él. El éxito en su profesión y donde se luce se basa sobre todo en el diestro manejo de una herramienta, acaso lo que su padre no lograba. Su madre, gruñona como la esfinge, sobrenombre que le otorga la analizante, le resulta insoportable. Típica ama de casa, apática, hosca, opaca, sin intereses intelectuales ni sociales. Realizó varios intentos de suicidio. Cuando chica, esta madre solía usarla de confidente para revelarle el asco y rechazo que le provocaba la vida sexual con el padre. También le confesaba su odio por no haber podido concretar los abortos impedidos por el marido, incluso el aborto de la paciente. La vida profesional de la joven es un éxito. La amorosa, un desastre. Solo va a la cama con hombres que no le interesan, en general sus colegas, y con los que sexualmente la pasa bien. Pero el que le interesó y verdaderamente la conmovió, el hombre que amó, solo le deparó dicha, descontento y decepción. El amor e identificación al padre estructura su relación con el mundo. Esa identificación con el que sostiene el falo tiene una fuerte incidencia en su vida amorosa y se manifiesta también en su profesión, en el uso de la herramienta de trabajo, y cito, con la que logra capturar imaginariamente lo que no logra significar. Fin de la cita. Esto es el enigma que quiere una mujer. ¿Cómo aceptarse como objeto de deseo? Enigma que le hace dirigir sus pasos amorosos hacia hombres casados con mujeres a las que ella conoce, hombres compartidos con mujeres conocidas, manteniéndose así, para usar su expresión, cito, como un sapo de otro, siempre ajena en los lazos amorosos. De allí su soledad. 2. El desvanecimiento de la ficción fálica y el sueño autopunitivo, la pesadilla. Del trabajo analítico destaco un momento en el que se fracturan las identificaciones imaginarias y se produce un desvanecimiento de la ficción fálica en la analizante, lo que se manifiesta en los impases en su profesión. Las relaciones con los clientes se ven perturbadas porque no cumple como antes y desfallece sobre todo en el manejo de su herramienta de trabajo, manejo en el que antes se lucía. Manifiesta signos de cansancio y aparecen pequeñas enfermedades por las que debe guardar cama. En los síntomas, torpezas y sueños, no solo se revela la destitución del falo, sino también
una intrusión superyoica. Su hermana, máxima rival, tiene un hijo, lo que le provoca envidia e interrogantes que podrían resumirse en lo freudiano. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En suma, nacimiento y muerte. Tiene, en relación a esto, un sueño de los llamados por Freud autopunitivos, en los que se ve descuartizando al bebé del hermano. Atendiendo a las indicaciones de Freud de la Conferencia 29 de 1932 sobre los sueños autopunitivos derivados en pesadilla por efecto del superyo y que no se incluyen entre los sueños como cumplimiento de deseos, no pido en este momento asociaciones ni hago interpretación alguna, por entender que la pesadilla, que no es una formación del inconsciente, a diferencia del sueño, la exponía en demasía y con una muy frágil cobertura al fantasma del cuerpo desmembrado de ella misma. Recibo las asociaciones en silencio. Encamino las asociaciones por otras vías más cotidianas, esperando que la metonimia permitiera una sustitución más eficaz. Efectivamente, el sostenimiento de la transferencia y no seguir por el camino del eco del ello dio su resultado y produjo un sueño como realización de deseo. Resalta que despertó de su horrible pesadilla con angustia, con angustia intensa y tremendo odio hacia su madre. Puede entonces recordar que en su infancia odiaba inmensamente, al menos una vez a la semana, a esa madre esfinge que devora, estrangula y descuartiza. Esa madre que confesaba desear los abortos. Esa madre, como otro primordial, que había querido su propio aborto. La pesadilla abrió dos cuestiones fundamentales que debieron esperar su tiempo lógico para ser tratados en el análisis. A. De la hermana rival hacia el enigma de la otra mujer por los caminos del deseo. Moción crítica, eco del Edipo. B. De la madre a la cuestión del otro prehistórico materno por los caminos del goce, jouissance. Moción maligna, eco del ello. La cura enlaza a ambos. No era aconsejable avanzar por la segunda, por la moción maligna de goce, jouissance, sin pasar antes por la que daría apoyatura al despliegue del fantasma. La estrategia de la cura obtiene su dirección atendiendo a las incidencias por las que atraviesa la analizante entre deseo y goce, jouissance. Y es por esto que adopta como brújula la cuestión de la otra mujer. Orientador simbólico después de todo, ya que es uno de los referentes de los nombres del Padre. Desventura del deseo en el momento de caída de su identificación al falo. Hay dificultades con el amante casado con una mujer amiga. Por primera vez, y a pesar del amor que ese hombre le provoca, no quiere tener sexo con él porque la presencia de la esposa entre ambos la incomoda. Emerge
un sueño de realización de deseo. Cito el texto del sueño. Hay una cama redonda, están mis viejos, me siento muy cerca de papá. Mi mamá está furiosa porque él me murmura palabras que solo yo puedo entender. La sirvo a ella, aunque te prefiero a vos. El deseo y su interpretación evidencian en este sueño no solo el trazo edípico, sino también la estrategia de la analizante con el hombre casado. Si ella es la preferida, no importa lo que pase entre los matrimonios, que se sirva. Ella lo sostiene, mientras el padre dirige su deseo. Haciendo un particular juego con los significantes de su nombre, produce un sobrenombre donde se designa la que sirve el néctar a los dioses. Sirve el néctar a su dios padre para provocarle su juventud y potencia. Se ubica al padre como protector e ideal es a costa de su propio padecimiento, del cual, a pesar de todo, ella se hace el sostén. Clara identificación histérica. Ella sostiene al padre en aquello que a él le falta. Este sueño abrocha sus posiciones frente a la función fálica y frente al objeto A. En la cama redonda se sienta cerca del padre y es de su lado que se coloca en la vida, más cercana al padre y a los hombres. Pero también revela su posición de objeto de deseo del otro. Es la que sirve el néctar, objeto valioso que provoca el deseo de su padre y de los hombres. Tal su posición en la vida. Al sostener el deseo de los hombres como objeto, permite el funcionamiento cefálico para que las parejas se sirvan y funcionen. Posición prestigiosa porque es una posición de causa, pero también es desecho. Debe excluirse para causarla. Es la que sirve el néctar, pero es también la sierva excluida que se ofrece al goce del otro, lado superyoico, eco del ello. Es causa de los acoplamientos, pero permanece excluida de ellos. Queda sola con su herramienta de trabajo, fuera de la circulación sexual, como un sapo de otro pozo. Nuevamente el significante sapo de otro pozo que da cuenta de su soledad en la vida. Este sueño elíptico y su interpretación revela su estrategia con el hombre casado y la esposa conocida. Esta se sirve de lo que ella renuncia, descubrimiento que le provoca vacilación subjetiva, tristeza y un cambio de posición con el hombre, con el padre y el amante. Toma distancia de ambos. Con el amante se produce un distanciamiento que la entristece, la revelación de haber abandonado un lugar que hacía lucir a la otra, la rival, la pone triste. Descubre la otra cara del mandato paterno, la variación del levántate y lúcete, que es levántese, úsese y tírese. Eco de la voz en el fantasma
y punto de riesgo de desenmarcamiento fantasmático de aquel. Tentación a obedecer la voz del superyo para precipitarse hacia el pasaje al acto suicida en la dimensión de objeto. Como coartada al imperativo superyoico, gracias a sus recursos por negociar deseo y goce, se suceden una serie de fantasías diurnas, sueños también, donde se enamora y acuesta con hombres que llama marginales, camioneros, mecánicos, verduleros. Momento de hallazgo de su sexualidad que emerge como enigma, porque la condición erótica que pone a esos hombres es la de brutos y deseables. Exigencias de la vida amorosa ligadas a su degradación. Recursos en lo que apela en su fantasía para desidealizar a la serie de los hombres y sobre todo al padre. Aquí concluyo este fragmento y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Thank you so very much for this very, very rich text with so many clinical reflections about the conduction of treatment. Ahora traduzco. Muchísimas gracias, Marta, por esta presentación tan rica, sobre todo con tantos elementos que señalas para la conducción del tratamiento. I have a question, but I also would like to invite anyone that has questions. We have been doing it in the past, that we invite people to put their questions in the chat. Lo hemos hecho en anteriores ocasiones, que invitamos a las personas a que pongan su pregunta en el chat para hacer más fácil la traducción, más concreta la pregunta. Y entonces está abierto el piso para las preguntas. We are open for questions. If you want to put it in the chat. I also forgot to thank Juan Luis de la Mora for the translation of the two texts, and also he's going to be doing the translation of the questions and answers. Así que gracias, Juan Luis, por la traducción del texto y la traducción de las preguntas y respuestas. Con mucho gusto. It's a pleasure. Yeah, anyone? I have a question. Yo tengo una pregunta. Lo digo en español y después lo digo en inglés. First in English, and, in Spanish and then in English. Cuando estás hablando de esta parte de la ley malentendida, el punto de malentendimiento de la ley, ¿no? Pensaba que muy a menudo el superego se engolosina precisamente porque no hay una ley, ¿no? Una ley simbólica que marque un cierto límite a ese goce, no hay articulación, ¿no? De esta cuestión de los límites, ¿no? De los límites al goce. Y pensaba, ¿cómo se relaciona esto con respecto a este vaciamiento que hablabas, tanto del falo como de la fantasía? Si pudieras hablar un poquito sobre la relación de la ley con el desmantelamiento de la fantasía y del vaciamiento del falo. Traduzco. I'm telling her that, yeah, I want to her to talk a little bit more about the role of the law, because many times the superego is so voracious and cruel, precisely because a law has not been articulated with regards to certain limit to the enjoyment, to the jouissance. And I am asking her to please comment about the law with regards to these two phenomena, the emptiness of the phallic function, let's say,
or the phallic, the imaginary phallic, and the dismantling of the fantasy. So it's a big question, but thank you so much. Bueno, voy a pedir a, no sé si a ti o a Juan Luis, que puedan hacer una traducción, porque es muy importante lo que acabas de preguntar, y voy a responder marcando un detalle. No es un punto de malentendido de la ley, sino un punto de incomprendido de la ley. Lacan dice un punto incomprendido. Es muy importante la diferencia, Hilda, entre malentendido e incomprendido. Sí. Porque el malentendido... Marta, ¿me permites ir traduciendo poco a poco para no perderme? Nada más para aclarar, no es un malentendido, sino un incomprendido. Punto incomprendido de la ley. So Marta wants to highlight, first, to thank Hilda for a very important question that allows her to clarify a very important point to her. It is not a misunderstanding, but a point of lack of comprehension, a point where there is something that can't be understood, a blank. En el punto del malentendido, circulamos todos los neuróticos. In the misunderstanding is where we neurotics all circulate. En el punto del lapsus, en el punto del tropiezo, circulamos, pero circulamos, no hay un corte del discurso. That's where we all circulate, in the lapsus, in the stumbling, in the failing, but we still circulate. There is not an interruption of discourse as such. En el punto incomprendido de la ley, se corta el discurso. Where the law is not understood, the discourse is interrupted, it is cut. Se fractura el discurso. There's a fracture of discourse. Y ahí queda un hueco, un agujero, que luego Lacan va a llamar objeto A, voz, como objeto voz, que fractura el discurso. So where there is a point of not understanding of the discourse, there is a hole that Lacan then calls object A as voice. It's a point that interrupts speech. Me parece muy importante tu pregunta, Hilda, porque lo que tenemos que cuidar mucho en análisis es que no se produzca esta fractura, porque no solamente es fractura del discurso. ¿Muy bien, Juan Luis? What we must be aware of and take care of in the direction of the cure is of the treatment, it's to avoid this interruption, because it is not only an interruption of discourse. Decías que no es solamente una interrupción del discurso, Marta. Sino una ruptura, un desenmarcamiento del marco fantasmático. Desenmarcamiento del marco fantasmático. It is not. It is also an unframing of the fantasy's frame. Donde se puede producir, dice Lacan, la desaparición del sujeto. Where, according to Lacan, can occur the disappearance of the subject. Muy importante tu pregunta, Hilda, porque en el caso del que presenté, la pesadilla, descuartizar al bebé de la romana, no era recomendable avanzar por esa línea, porque podría producir un desenmarcamiento fantasmático. Your question is very important, Hilda, because in the case that I presented, the nightmare of dismembering the sister's son, it wasn't recommended to advance on that line because it could produce the unframing of the fantasy and the disappearance of the subject. Ya.
Creo haberte contestado, Hilda. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Marta. ¿Alguien más que quiera participar en en este diálogo? Intercambio. Sí. Nos has dejado muy pensantes, con muchos pensamientos. She leaves lots of questions. Yeah. Yo también tengo una pregunta, Marta. Quisiera, si pudieras hablar un poco más sobre, cuando hablas de esta paradoja y de esta doble faceta del superello, del superyo, perdón, como heredero del ello y como heredero del complejo. Está divino tu Superello. El superello. Super id. Sería terrible un superello, ya el ello es terrible, un superello sería espantoso. Sí. She's laughing because I committed a lapsus. I said super id instead of super ego, and she laughs about my lapsus, saying it would be terrible. Already an id and a super ego are terrible. A super id would be even worse. Te decía, Marta, en una de estas paradojas, bueno, en la que te pediría si puedes ahondar un poquito, cuando dices que el super yo se convierte en el enemigo del lazo social, pero es también, obviamente, por ser el heredero del complejo de Edipo, es es la instancia que demanda ciertos límites al goce y que permite el lazo social en el malestar en la cultura, ¿no? En este sacrificio para poder estar en el común, en el encuentro y no abandonarnos todos y cada uno al goce más voraz, más destructivo. So my question for Marta is if she can talk a little bit more about one of these paradoxes that she points out. She called the superego because it inherits, it's a heir of the Oedipus complex, as well as as a heir of the id. She says the superego it's the enemy of the social link. It makes it impossible. But also we know that because it is the heir of the Oedipus complex, it is the instance that puts limit to enjoyment, to savage and voracious enjoyment, in a way that allows for the social link, for us to meet in whatever we have in common, which constructs, of course, according to Freud, the malestar en la cultura, the unease on discontent. The discontent in civilization, the structural discontent in civilization. Bueno, es como lo dices, lo que sucede es que del lado del eco del Edipo sí puede aparecer la cuestión de la prohibición como mandato. Lo que sucede que es una prohibición como mandato muy frágil, porque no sabemos en qué momento esa prohibición como mandato puede convertirse en un imperativo superyoico. Está ahí esa paradoja. Está ahí esa paradoja. Es la misma paradoja que hay entre el ideal del yo y el superyo. El ideal sostiene el lazo social. El ideal del yo sostiene el lazo social. Pero hay veces que los ideales se vuelven tan imperativos que terminan rompiendo el lazo social. Entonces, es ese punto que creo que Freud descubre en el yo y el ello de esta paradoja que es difícil de resolver. Es muy difícil de resolver. Y que Lacan lleva a su más alta conclusión lógica en Kant con Sade, ¿no? Haciendo una crítica de la pureza de la ley kantiana. Exactamente. Sí. Kant con Sade es su mejor expresión. Sí. So Marta answered by, yes, highlighting that there is a paradox that is there, and how, on the one hand, the superego allows for the social link by instituting an interdiction, a prohibition,
But it is impossible to know when this prohibition, this mandate, will become a kind of the mandate of the superego that will impede or serve as an obstacle for the social link. And it is the same paradox that lies between the superego and the ideal, because yes, ideals allow for social encounter, but they can become the kind of injuncture that impedes it. And I just at the very end added that well, no, and Marta said that is one of Freud's discoveries in the ego and the id. And I just added that it is a discovery that Lacan takes to its highest expression in Kant with Sade. Thank you so much. I just wanted to say something before moving to the question that we have here in the chat by Anna. Just wanted to say that, yeah, this aspect of the ideal, I'm very happy that you got to discuss this again. It was in your paper as well, about the importance of, and that was the second part of my question I had forgotten, how the importance of emptying that ideal, which is always phallic, right? Emptying it out so desire can emerge. Solo quería mencionar, Marta, que qué bueno que hubo esta discusión con respecto al ideal, que lo habías mencionado en tu texto, pero que ahora es como muy claro en este diálogo, que esta interacción con Juan Luis, porque me parece que esa era la segunda parte de mi pregunta, que me la había olvidado, la importancia de vaciar ese ideal, ¿cierto? Ese falicismo idealizante que viene, ¿no?, del linaje, de la cultura, que nos hace, sí, estar en cultura, pero también nos hace sufrir de más, ¿no? Y este vaciamiento, ¿no? Importante. Sí, 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 sí. Y está aquí una pregunta, ¿la quieres leer, Juan Luis? Yo la traduje Sí. con Google. Bueno, pues si quieres. Ya la pusiste ahí. Ya Ok. lo puse ahí, sí. Una pregunta de Ana Pimander. Pregunta, me interesa la perspectiva político-social en el último sueño de la joven infeliz en el amor. Siendo la otra mujer, servía a la estabilidad de los matrimonios. Para superar esta servidumbre, tuvo que fantasear con relaciones degradantes con hombres socialmente inferiores. Parece que para dejar de ser utilizada, tuvo que convertirse en una herramienta ella misma, permitirse ser utilizada de una manera a propósito, deliberadamente, como los nativos que se suicidaron en masa para evitar ser esclavizados. Se apoderó de la libertad. Bueno, ahí tengo que ser muy cauta. Me vas I a have to ir be very traduciendo. cautious there. Y una preguntita, ¿sería bueno que lo leyéramos en inglés para los que no están viendo el chat? Sí, Tal vez. sí, ¿Sí? buena O idea. Ana, si lo quieres leer tú directamente. Ana, if you want to read your question, yeah, just for those that are not following the chat. Ana, are you around to read it? Or I read it for you? Yeah, go ahead, Ana. Let's see. I'm interested in the political, social, it's hard for me to read it. I'm interested in the political, social perspective in the last dream of a young woman who was unhappy in love. While she was being the other woman, she was serving the stability of those marriages. And in order to overcome this servitude, she had to fantasize herself in somewhat degrading relationships with socially inferior men. It seems as if in order to stop being used, she had to become a tool herself, allowing herself to be used in a way purposely, deliberately, like Native Americans who committed mass suicide in order to avoid becoming enslaved. Seems that she seized her freedom. Marta.
Gracias. Thanks, Ana. Thank you. Bueno, ¿puedo contestar? Sí, por Sí, sí, favor. adelante. Creo que este momento que yo destaco justamente de la caída de la ficción fálica y de la desidealización del padre y del amante, que tenía la misma profesión que el padre y la joven, esa caída la conduce a la búsqueda de una cierta degradación de la vida erótica, como dice Freud en su trilogía sobre la vida amorosa. So, Era preciso. me permites, Marta? She said she must be very cautious while answering this question. She highlights how the fall of this patient in regards to this other man who had the same profession as her, as the woman herself, and the father of the woman, conducted her to a search for a degradation of erotic life, following the expression of Freud in his trilogy of on the erotic life. En ese pasaje imprescindible para una mujer por la degradación de la vida erótica, la elección que ella hace de hombres a lo que ella puede degradar, no lo entiendo como una renuncia a su deseo, sino como un sostenimiento a su deseo. No lo entiendo como aquellos que se suicidaron, sino que al contrario, ella pudo permitirse ese pasaje de degradación para retornar a elegir hombres donde no era ella la que tenía que sostener la vida de esa pareja. So in this passage that the analysand made, which Marta characterized as inescapable or imprescindible for women, of a choice of men which she can degrade, she doesn't see that as a renunciation of her own desire, but a support of it, of her desire. And according to her, to how she sees it, this would be different to the choice of Native Americans who decided to commit suicide, because it allowed this analysand to return to her erotic life with a different choice, with the possibility of choosing differently. Sí, es eso. No sé si respondo a lo que quería preguntar, pero es importante que lo haya dicho a esto así. She's not sure if she was able to answer the question, but it is very important to her to have said it like this. And I was thinking, Marta, estaba pensando, in this case that you presented, there's like a sort of a dialectical sort of moments. Hay momentos dialécticos, ¿no? Como digamos, movimiento, ¿no? Del deseo a una cosa que a lo mejor ella se presenta como degradada, pero it's moving towards desire, ¿no? The movement towards desire with the dialectics. Fue como muy puntuado. Muchas gracias. Hay una pregunta de Eric. Eric, la lees, porque está en español. En español perfecto. Sí, va. Perfecto, okay. Vamos a ver. I hope I'm not being repetitive by asking it anyway, but si podrías decir un poco más sobre la posibilidad de hacer un imperativo de la idea de el deseo en el lugar donde estaba el superyo, wo es war, Soligkeit. Me parece que esto tiene que ver también con lo que escribiste de no empujar el analizante hacia un ideal que le destruya. Sí.
Yeah, so should I say it in English too? Yeah, Yes, yeah. please. Or just, yeah, or not? Perfect English, maybe I have a better shot. I was wondering if you could say something more about this possibility of making it into an imperative. The idea of, you know, like where the superego was, there shall there shall desire be, right? So it seems to me that this has something to do with what you wrote too about not pushing the analysand towards an ideal that would destroy, you know, him or her. ¿Puedes traducir, Ya, por ya favor? lo tradujo él porque él lo dijo en inglés y en español él mismo. Pero lo ha dicho la última parte en inglés. Sí, Pero es lo y mismo, ajá, es lo mismo Ah, que es lo dijo él mismo que en... dijo antes. Sí, sí. sí, sí. Bueno. Por un lado es lo que dice Lacan en el seminario 7, la ética. No llevar al paciente con un ideal, como un imperativo. Eso es por un lado. Pero luego que yo escribí mis 2 libros sobre imperativos de superyo y las voces del superyo, me encontré con que muchos colegas hacían de esta apreciación de llevar el superyo hacia el lado del deseo, lo hacían como un imperativo, tratando de limpiar del superyo la subjetividad, lo que no es posible. Es decir, no es posible, no es posible. ¿Ustedes iban a traducir o Sí, quién? sí. Juan Luis, Sí. Okay, Uh, okay. So she recovers that phrase from Lacan's seminar number 7 on the ethics of psychoanalysis, where Lacan says that we should not lead the analysand or the patient with an ideal. But then when she wrote her 2 books about imperatives and voices, she found that many colleagues took that itself as an imperative, trying to purify subjectivity from the superego, which is impossible. It is not possible to purify subjectivity from the superego. Okay. Yo tengo una pregunta que sigue un poco esta línea que marca Eric. I have a question, a follow-up question from this great question by Eric, y que nuevamente tiene que ver con esta característica paradójica o paradojal en la lógica del superyo. This question has, I'm going back to this paradoxical nature of the superego. Me pregunto, Marta, en esta dicotomía que planteas y que al menos en uno de los casos, pero me da la impresión de que es un principio de tu propuesta en la práctica, tiene que ver con llevar al analizante a la posibilidad de continuar el análisis y reencontrarse con su deseo gracias a la faceta del superyo como heredero del complejo de Edipo. So one of these paradoxes has to do with what I find in this case that she presented, but also I think as a more general characteristic of her proposal in the practice, that is to privilege this side of the superego as a heir of the Oedipus complex to allow the analysand to continue and to re-encounter their desire. Me pregunto, Marta, ¿cómo podríamos tomar o enfrentar o pensar en una crítica que se hace al psicoanálisis respecto del lugar que le damos al complejo de Edipo como normalizante? Es decir, si favorecemos la instauración o el fortalecimiento del complejo de Edipo, fortalecemos o privilegiamos la normalización según los cánones de la familia burguesa, etcétera, etcétera. So I was asking her about
how in this dichotomy between the superego as a hair of the id and as a hair of the Oedipus complex, while favoring the second, which allows the reconstitution and the continuation of speech and discourse and the re-encounter of desire, which is interrupted by the appearance of the superego. How could we face or problematize or think about a very important critique that is made to psychoanalysis regarding this importance we give to the Oedipus complex, which is viewed as normalization, as the normalization within the canon of the bourgeois family morals and so on. Bienvenido al perrito. Un perrito. Un nuevo miembro vino a pedir sea incluido. Bienvenido. Hablando de complejo de Edipo. Dijiste has dicho una cosa que a mí, cuando los psicoanalistas la repiten, me enfurece. I said something that makes her really angry when psychoanalysts say this. Freud nunca dijo que el complejo de Edipo normativiza nada. Freud never said that the Oedipus complex normalizes anything. Me tomé el trabajo de recorrer Freud, todo Freud. Nunca lo dijo. Lo dijeron los post-freudianos. I De took Ernest Jones en adelante. ¿De quién en adelante, perdón? Ernest Jones. Ernest Jones. Sí, 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 En sí. adelante. She was careful to look in all of Freud's writings, and Freud never said that the Oedipus complex normalizes anything. It was the post-Freudians who said this, starting with Ernest Jones. Porque es muy difícil que el complejo de Edipo, en la medida que quiere instaurar la ley y la castración, normativice nada. Puede apaciguar, puede pacificar un poco, pero siempre va a quedar ese otro lado como mandato, que esa parte del super yo que va a ser oscuro y que va a ser difícil. It is impossible for the Oedipus complex to normalize anything. It might pacify, but it will always remain a darker side as mandate that it cannot be, that has nothing to do with normalization. Si supongamos en la cuestión del complejo de Edipo respecto al insecto o al parricidio, dos fantasmas fuertes. So let's go back to the Oedipus complex and its two strong fantasies: incest and parricide. Is it called in Parricide, yeah. Parricide. Parricidio. La prohibición edípica puede funcionar, pero no va a borrar la tentación incestuosa y parricida de cualquier sujeto que va a retornar. Sí, sí, sí. Que va a retornar vía el fantasma. So the Oedipal prohibition might work regarding these two fantasies, but it will not erase temptation of these two forbidden acts, which will return via the fantasy. ¿Está? Yeah, but I didn't understand what part. Like you said, las fantasías del parricidio y el incesto aparecen en el Edipo y regresan en la fantasía. Regresan en la fantasía, pero mientras estén enmarcados como fantasía, no hay problema. No hay problema. El sujeto puede fantasear con eso. Sabe que fantasea, no que lo va a realizar. As long as these two temptations return framed as fantasy, there is no problem, because the subject knows that they are fantasizing, that it's only a fantasy, and that they will not
actually go on to act upon these fantasies. En el caso del paciente que yo doy el ejemplo, que tuvo ese sueño horrible de que perdía la tesis doctoral en la computadora, realmente es horrible, sin respaldo, sin respaldo. Él no pudo trabajar a eso del sin respaldo del padre, porque él se podía separar del padre. Ahora, desearse... Déjame traducir eso, Marta, por favor. She went back to this case she presented about the patient that had this dream of anxiety where the dissertation, his PhD dissertation was lost in the computer. The patient was able to work on this dream of anxiety and the problem of not having a backup, not being backed up by the father, and that allowed him to separate himself from the father. Ahora, cuando él logra el doctorado, por un tiempo estaba muy asustado de haber atentado contra el padre, pero luego fue trabajando esa fantasía, y una cosa es la fantasía de romper y el placer que produce, como lo dice Freud en su texto en la Acrópolis, sobre Freud en la Acrópolis, pero otra cosa es asesinar al padre, no es lo mismo. So, this patient had, when he actually obtained his PhD, he also had the fantasy and the fear of having attempted against the father, having attacked the father. But he was able to work through that as well, because it is not the same as Freud recalls in his texts about the Acropolis. It is not the same to have a fantasy of attacking or attempting against the father. It is not the same as actually murdering or killing the father. Yes. Yeah, I'm just making a little bit of a summary of this important question. And there's another question by Lee. Could you read it in English, Lee? And then I just posted the translation by Google. So Google. Go ahead, Lee. Sure. Maybe not a question, but maybe I can get to a question or just hear maybe reflections on it. Thank you. This helped clarify for me the risk of desire collapsing into superego. Analysis could be metaphorized as the surfing of the Mobius between desire on the one side and jouissance on the other, and that there is never a pure cut between them. Pursuing desire, you will confront jouissance and anxiety because it is Mobius. Eventually, desire can be maintained with less jouissance conditioning it. It's understandable that a defalsization needs to occur in order to simultaneously lessen superego if they are indeed linked. I like this way of thinking about the echo of the id and the echo of Oedipus as always being in danger of being confused or flipping on the Mobius. So maybe it's more, the way that was presented was more theoretically specific than maybe some of even the way that Nestor Bronstein, it reminds me of the Nestor Bronstein article a bit, between this relationship between desire and jouissance, but the way that it's been presented here is maybe more theoretically specific in terms of this echo of the id and the echo of Oedipus. So thank you. Gracias. ¿Voy o vas? Lo leo en español. Gracias. Esto me ayudó a aclarar el riesgo de que el deseo se convierta o colapse en el superyo. El análisis podría ser metaforizado como el recorrido de el surfear
la banda de Moebius entre el deseo por un lado y el goce por el otro, y que nunca hay un corte tajante entre ellos. Persiguiendo el deseo, o siguiendo el deseo, te encontrarás al goce y a la ansiedad porque es una banda de Moebius. Eventualmente, el deseo puede mantenerse con menos goce condicionándolo. Es comprensible que tenga que producirse una desfalización con el fin de disminuir simultáneamente el superyo si es que están realmente vinculados. Me gusta esta forma de pensar en el eco del ello y el eco del Edipo, como si siempre estuviera en peligro de confundirse o voltearse. Y también hizo un comentario de que le daba como eco de Nestor Brownstein, un poco Claro. un texto. Sí. Ujú. Bueno, me encantaron dos cosas. She Esto de loved two things. surfear entre el eco del ello y el eco del Edipo, surfear entre el deseo y el goce. La persona que lo hizo la voy a registrar bien cuando vea el video, la grabación, porque la voy a citar, porque voy a tomar su metáfora en mi próximo libro de surfear, no se me ocurrió nunca, hermosa la metáfora, surfear entre el deseo y el goce. Yo ya no puedo surfear por mi edad, pero cuando surfeaba siempre era el riesgo en ese hueco que quedaba, en ese agujero que queda ahí al surfear, ¿no? Que es un riesgo, que cuando uno pasa es fantástico, pero el terror de quedar atrapado ahí es la cuestión del goce. Entonces me parece Permíteme traducir, Marta. magnífica la intervención de nuestra colega, muchísimas gracias y estoy muy agradecida que citaste al querido Nestor Brownstein, a quien le debo toda la formación que tengo. Well, Marta is very, very excited about two things. One is the metaphor of surfing between desire and jouissance. She said that later when she views the video again, she will try to identify Lee more carefully because she intends to quote this beautiful metaphor of surfing. She hadn't thought of it before, and she can't surf anymore because of her age, but she recalls surfing when she was younger, and she's very excited about this. She recalled the embodied feeling of fear and anxiety when you surf, and you risk getting caught in the wave, in the hole that's in the wave, but of the exhilarating feeling when you actually go through it and are free from it and you can continue. And she also thanks you, Lee, for bringing Nestor Brownstein, to whom she owes all of her formation. Y que lo seguimos recordando, Marta, que era un grande. And we keep remembering him because he was a big. Así es, así es. I'm glad the metaphor works. Estamos en esta reunión, Hilda, porque Nestor Brownstein hizo nuestro contacto. Eso ahí, sí. We are here because we met through Nestor in a way, yeah. Es así. Sí. Lee, you wanted to say something? She said only that she's glad that the metaphor, I would say it in English, in Spanish, que a Lee le da mucho gusto que la metáfora funcionara. Gracias. Y puso otra cosa en el chat, puso surfear un tsunami puede volverse, con un poco de esperanza, puede volverse todavía divertido, que tenga mejores condiciones. Sí. También había un comentario de Ana anteriormente que no leímos que decía que era interesante que nos estamos reuniendo en el Día de los Muertos, como si estuviéramos siendo hunted, perseguidos por el superego, que es una broma grande o tal vez un festival. That's
comment by Anna is in the chat about the day of the day today. Gracias, Ana. Es bueno poder hacer del super yo un festival para que no nos pese tanto. Pensando en que hoy es el Día de los Muertos, vale la pena recordar la diferencia que hace Freud y Lacan entre el padre como ancestro y el padre como espectro. It is a good thing to be able to make a festival of the superego so that it doesn't weigh so heavy on us. And it is a good moment to recall Freud's distinction of father as ancestor and the father as a specter. El padre como ancestro lo destaca Freud en Moisés y la religión monoteísta, sostiene el nombre del padre. The father as an ancestor, as described by Freud in Moses and the monotheistic religion, supports the name of the father. Pero el padre como espectro es ese resto pulsional del padre que no cesa. While the father as a specter is the detritus in the drive of the father that won't stop. En el seminario 26 de Lacan, In seminar 26, 26 de Lacan, Didi Weil toma esto de Freud, ancestro y espectro, y relaciona el espectro con el super yo. so in Lacan seminar 26, Alain Didier Weil takes this phase of the father as specter and puts it in a relation with the superego. Por eso yo envidio y siempre pedí a Néstor estar en México el Día de los Muertos, porque es el único país de Latinoamérica donde se puede bailar con los muertos. Si yo quiero bailar con los muertos en Argentina, van a pensar que soy psicótica. No se podría pensar en esto, ¿no? Porque no estoy pensando en bailar con el ancestro, no con el espectro. That's why she was always jealous, and Beautiful. she would always ask Nestor to invite her to Mexico in this date, in Dia de Muertos, because that way she could dance with the dead. If she tried to dance with the dead, Mexico is the only country in Latin America where you can do that. If you try to dance with the dead in Argentina, you would be deemed a psychotic. Because it is with the dead as ancestors that she wanted to dance, and not with the dead as specter that she would want to dance. Hermoso, hermoso. Well, yeah, we can close on that. What about we leave it there in that perfect cutting? Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tan maravillosa traducción y por toda su presencia. Thank you so very much for everyone's presence. And yeah, we will have it ready relatively soon on our channel in the Lacan Salon. And stay tuned because we are going to have on December, the first Saturday of December, which is the 7th, we are going to have Sergio Campbell, también de Argentina. He's going to be speaking about segregation in the 1920s, and he has rich research about that with regards to the psychoanalytic movement. Así que los que hablan español también únanse porque el 7 de diciembre vamos a tener una plática con Sergio Campbell, cordobés de Argentina, que va a hablar sobre su investigación sobre la segregación, el movimiento psicoanalítico y los 1920s.
Así que también agradecí mucho a Juan Luis por tan maravillosa traducción simultánea y a todos y cada uno por su presencia. A la próxima. Muchas gracias, Marta, otra vez. Gracias, Marta. Gracias a Juan Luis y a vos, Hilda, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. She thanks everyone. Thank you. Vale. Muchas Chao, gracias. chao. See you next time. Dios. Adiós.